Las apariciones religiosas frecuentemente son relacionadas a profecías o advertencias, señales que las divinidades comparten con la humanidad para prevenir o vaticinar acontecimientos que modificarán los paradigmas de una región o del mundo entero. Estos eventos supuestamente milagrosos se centran principalmente en la aparición de la imagen de un santo o una manifestación sobrenatural en una figura ya existente. Tal vez te hayas topado con imágenes donde ya sea Jesucristo o María se plasman en una superficie sólida, por ejemplo, una pared, y miles de individuos acuden para adorar la manifestación celestial. Estas apariciones, en su mayoría, han sido preelaboradas con el fin de lucrar con la fe de la gente, creando distintos debates sobre su veracidad entre el ámbito de los creyentes en Dios. Pero existen ciertas apariciones que no han podido ser captadas en cámara y sin embargo han quedado grabadas en la memoria colectiva de aquellos que pudieron presenciar el evento sobrenatural en el momento que ocurrió. En el vídeo de hoy te hablaré sobre una supuesta aparición que ocurrió en el cielo de la Ciudad de México hace ya varias décadas y que, según cuentan algunos testigos, predijo las catástrofes que asolarían la ciudad y sus alrededores en años posteriores. Sin más por el momento, I Go You Destroys presenta La Virgen de Guadalupe y la profecía de los 19. Era un día soleado a principios de los años 80, la estabilidad de México no era tan segura y la población aún se recuperaba de algunas crisis económicas. Los testimonios cuentan que fue el 18 de noviembre de 1984 cuando algo extraordinario y perturbador ocurrió en el cielo. Sin previo aviso, una figura majestuosa comenzó a tomar forma, reflejada por la luz intensa del sol, similar a una proyección holográfica. Los presentes en aquel momento apenas si miraban hacia el cielo, pero cuando lo hicieron, notaron que la imagen de la Virgen de Guadalupe se había pasado en medio del cielo. A medida que la figura se hizo más clara, los testigos notaron algo impactante dentro de la figura, pues cerca de la aparición fantasmal se encontraban plasmados 3 veces el número 19. ¿Cuál era el significado de aquellos dígitos? Los testigos recordaron que el aire se quedó en silencio como si el tiempo se hubiera detenido. La figura parecía estar observando, esperando, y la gente se sentía como si estuviera bajo su escrutinio. Algunos afirman que la figura estuvo presente solo unos momentos, mientras que otros creen que permaneció en el cielo hasta que se ocultó el sol. Pero todos coinciden en que la imagen era idéntica a la que se encuentra en la Basílica de Guadalupe, y lo aterrador es que les estaba mirando. El acontecimiento pasó inadvertido, en su mayoría porque la gente lo tomó como una manifestación de índole agradable y reconfortante. Pero existe la teoría de que aquella presencia fantasmal no fue nada más para impresionar a la gente, sino que hubo un trasfondo más tétrico. Algunos creen que la Virgen se presentó en el cielo para profetizar 3 tragedias importantes, representadas por los números 19 que había a su alrededor. Eventos importantes en la historia de México que estarían marcados por tragedias y desastres. Fue la Virgen un aviso, un llamado a la atención para que se tomaran medidas para prevenir estos eventos. Es poco probable, ya que no se sabía el origen o el momento en el que ocurrirían estos terribles sucesos que te narraré a continuación, pero los testigos han mencionado que probablemente se haya tratado de una reprimenda, pues los mexicanos habían dejado de seguir las buenas costumbres y el bien. Se dice que el primer número 19 se relaciona íntimamente con el día después de la aparición, el 19 de noviembre de 1984, cuando se suscitó un acontecimiento sin precedentes en la zona metropolitana de la capital del país, pues una serie de explosiones que comenzaron aproximadamente a las 5 de la mañana en el municipio de Tlalnepantla de Baz dejaron un saldo de 500 fallecidos y cerca de 2,000 heridos. Estamos hablando de la tragedia de San Juan Ixhuatepec, o como se le conoce coloquialmente, las explosiones de San Juanico. Las primeras versiones mencionaban que un tanque de gas había provocado semejante destrucción, pues según se creía fue la falta de mantenimiento en estas instalaciones lo que propició la chispa que inició el terror. Posteriormente se supo que en realidad el origen de las explosiones inició desde una planta de Pemex y
que a pesar de contar con supuestos estándares de protección y seguridad, esto no impidió el accidente en cuestión. La planta de Pemex se encargaba de almacenar y distribuir gas licuado, una sustancia usada comúnmente en la industria y en el sector automotriz. Al parecer, este sitio era el punto de reunión de 3 refinerías distintas, las cuales enviaban el gas para que se realizaran las actividades anteriormente mencionadas. Se dice que a partir de las 3 de la mañana, varios pobladores expresaron cierta molestia sobre cierto olor a gas demasiado fuerte cerca de la zona. Incluso investigaciones posteriores llegaron a mostrar que las instalaciones necesitaban mantenimiento, pero nunca se realizó. A las 5:30 de la mañana del 19 de noviembre, la versión oficial menciona que una tubería sufrió una ruptura cerca del parque industrial donde se resguardaban los tanques de almacenamiento. El gas estuvo fugándose casi por 10 minutos sin interrupción, lo que generó una nube extremadamente grande de gas licuado. Por desgracia, se cree que el fuego inició por una persona de las cercanías, probablemente un individuo que vivía cerca de la planta y que no tenía idea de lo que estaba gestando fuera de su hogar. La nube se prendió en llamas, generando un incendio que afectó rápidamente a las casas cercanas de las instalaciones de Pemex. Cabe destacar que eran viviendas de personas en situación de pobreza, por lo que, en su mayoría, estaban hechas de cartón y lámina, materiales que son demasiado inflamables. El fuego alcanzó los tanques y las esferas que contenían el gas, por lo que se creó una serie de explosiones aterradoras y de gran magnitud que duraron aproximadamente 5 horas seguidas. La destrucción de este suceso dejó cientos de muertos que jamás pudieron ser identificados, puesto que habían sido carbonizados por las explosiones y los posteriores incendios. Al final de este trágico evento, más de 150 casas quedaron destruidas, había cientos de muertos y heridos de gravedad, entre los que figuraban habitantes de la zona, personal de rescate y los trabajadores de la planta, que en aquel momento se encontraban en funciones. Incluso el Sismológico Nacional pudo captar las explosiones como si se tratasen de terremotos. Este evento sin dudas dejó una huella profunda en la población mexicana. Incluso el entonces presidente Miguel de la Madrid ordenó que las plantas de Pemex se ubicasen fuera de zonas urbanas y habitacionales debido al alto riesgo que se corría. El evento inspiró la cultura urbana de aquel momento, como una canción del grupo de rock conocido como El Tri, que tiene una canción sobre San Juanico. También se llegó a mencionar que las televisoras llegaron a transmitir el suceso y se logró captar imágenes aterradoras sobre gente y animales con quemaduras de tercer grado. El segundo número 19 se piensa que se relaciona con el terremoto que azotó la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985, otra tragedia que, curiosamente, ocurriría casi un año después de las explosiones de San Juanico y que comenzó a las 7 de la mañana. El sismo de 8.1 grados inició dentro del Océano Pacífico, cerca del estado de Michoacán, y afectó principalmente la zona centro y sur del país, provocando muertes principalmente por el derrumbe de edificaciones en las zonas más pobladas. Para desgracia de la población, no existía ninguna organización para prevenir los desastres que pudiese ocasionar un evento de semejante magnitud, por lo que todo se volvió un caos a la llegada del terremoto. El número de muertos aún se estima en más de 3,000, pero las mismas precariedades de la época han impedido conocer realmente el número de víctimas de aquel terrible desastre. Incluso se dice que la energía liberada en aquel sismo equivaldría a más de 1,000 armas atómicas de 20 kilotones. En pocas palabras, fue un movimiento telúrico de proporciones abismalmente gigantescas. Una curiosidad importante sobre este suceso tiene que ver con las réplicas del temblor, pues al igual que la tragedia de San Juanico, que hubo una explosión extra el día después de la tragedia, también hubo una réplica del terremoto el 20 de septiembre, después del terremoto principal. Prácticamente ocurrieron un día después de la tragedia principal, como si se tratase de una extraña coincidencia. Para mala suerte, la réplica del 20 de septiembre de 1985 terminó por derribar edificaciones que ya habían sido dañadas y provocó aún más muertes. Equipos de rescate que se habían organizado para buscar muertos y heridos también fueron víctimas de la réplica del día siguiente.
Se cree que entre las principales causas de este sismo se encuentran acumulaciones extremas de energía que no lograron salir durante sismos anteriores. También se menciona que la maleabilidad del terreno de la ciudad fungió como factor principal, pues grandes zonas están compuestas de arcilla o no poseen una dureza suficiente. Incluso se le atribuye la falta de conciencia a ciertas constructoras, pues estas levantaron los cimientos de varios edificios en lugares que no eran aptos para soportar grandes cantidades de peso. El tercer número 19 al que se piensa que pudo referirse aquella extraña profecía tiene que ver con el terremoto del 19 de septiembre de 2017, el cual ocurrió 32 años después de la catástrofe del 19 de septiembre de 1985 y que de igual forma dejó una estela de muerte y destrucción en gran parte de la República Mexicana. El terremoto en cuestión inició a la 1 de la tarde, causando grandes daños a la infraestructura de la Ciudad de México y dejó zonas de Oaxaca, Puebla y Morelos en estados deplorables. Sorpresivamente, la alarma sísmica no sonó a tiempo para prevenir a la población sobre el sismo, principalmente porque el epicentro se encontraba en una zona alejada de cualquier sismógrafo, pero lo suficientemente cerca de la ciudad como para llegar de inmediato a esta. Las alarmas tardaron aproximadamente 11 segundos en reproducirse, lo que propició un caos justo cuando comenzó el movimiento telúrico. Hasta la fecha se han calculado aproximadamente 330 decesos, la mayoría provenientes de la Ciudad de México, pues, como ya se ha mencionado, la metrópoli estaba asentada sobre un terreno irregular y fangoso, además de que es la zona afectada que posee más densidad poblacional. Se ha debatido sobre la coincidencia de las dos fechas de los terremotos. También se sabe que en septiembre suele existir más actividad telúrica, aunque no es el mes con más terremotos, eso ya lo demostré en otro video. Pero hasta la fecha no se ha encontrado una explicación razonable sobre la extraña casualidad. Estas han sido las 3 tragedias con las que se cree que está relacionada la extraña aparición de la Virgen de Guadalupe en el siglo pasado. También se ha mencionado la posibilidad de que el número 19 se refiera al año 2019, en el cual inició la crisis sanitaria que hundió al mundo entero en un confinamiento. Podría tratarse de una de las predicciones, pero sería bastante incoherente, pues en la figura fantasmal solo se logró apreciar 3 números 19, no 4. También se ha relacionado este suceso con las apariciones de la Virgen de Fátima, la cual se presentó ante 3 niños campesinos y parece ser que reveló secretos y fórmulas que ayudarían a prosperar a la humanidad. Se dice que la aparición de la Virgen de Fátima profetizó el inicio del segundo conflicto armado internacional, además de que también existió un evento relacionado con el sol, al igual que la aparición de este vídeo. El evento ocurrió el 13 de octubre de 1917, después de que un grupo de personas que habían escuchado las profecías y visiones de la Virgen de Fátima se reunieron por curiosidad y fe. Los niños que actuaban como portavoces de la Virgen acordaron el día y la hora en que la Virgen supuestamente haría presencia frente a la muchedumbre. Llegó el día acordado, la gente deseaba ver los milagros y la presencia de María, pero no pudieron observar nada durante un buen rato. Pasado el tiempo, varias personas comenzaban a señalar el sol, pues supuestamente el astro presentaba anomalías. Algunos describieron que comenzó a zigzaguear, mientras que otros mencionaban haber visto que el sol emitía colores y luces supuestamente provenientes desde el reino de los cielos. Por otra parte, varias personas aseguraron no haber visto nada, e incluso se tomó una fotografía del sol en aquel momento y este se mostraba comúnmente. Aún con las evidencias de que el sol no pudo haber actuado de forma anómala, miles de fervientes aseguraron haber visto estos efectos que se atribuyeron como milagros. La explicación más congruente a este suceso tiene que ver con la extrema exposición al sol que recibieron los creyentes en aquel momento, pues estuvieron horas esperando a que sucediese un milagro que probablemente jamás ocurrió. También se dice que pudieron haber mirado mucho tiempo hacia los rayos solares, lo que propició que comenzaran a percibir objetos ópticos como luces que se movían e incluso la pérdida de la visión. Es por demás curioso que la profecía de la Virgen de Guadalupe también haya sido sobre el sol, pues con estos antecedentes es probable que se haya tratado de una pareidolia o un caso de histeria colectiva en la que cientos de personas creyeron ver algo que jamás estuvo ahí.
Lo que resulta extraño es que las distintas versiones de la profecía de este vídeo estén de acuerdo en que el número 19 se presentaba 3 veces en la aparición celeste. Otro evento interesante también sucedió en esa misma época, en los años 80, ya que se tiene registro de que la Virgen María se presentó ante 3 niños en Tierra Blanca, Guanajuato. Al igual que la Virgen de Fátima, los 3 niños que presenciaron a la Virgen recibieron supuestos secretos y revelaciones que incluían recomendaciones como rezar o redimirse de los pecados. Esta aparición aún está bajo estudio de la Iglesia Católica, pues se piensa que probablemente recibió influencia de las apariciones anteriores o milagros que ya han sido aparentemente aceptados. En conclusión, la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cielo de la Ciudad de México en 1984 sigue siendo un misterio que ha generado debate y reflexión. La presencia de los 3 números 19 junto a la imagen de la Virgen ha sido interpretada como una profecía que anunciaba las 3 tragedias que ocurrieron en la historia reciente de nuestro país: las explosiones de San Juanico en 1984, el terremoto de 1985 y finalmente el terremoto de 2017. Son eventos que han sido relacionados con esta profecía y, aunque no hay una explicación definitiva, es innegable que la coincidencia de las fechas es sumamente importante. La aparición de la Virgen de Guadalupe también ha sido comparada con otras apariciones marianas como la de Fátima, que profetizó eventos históricos y catastróficos. Sin embargo, es importante considerar que la interpretación de estos eventos puede estar influenciada por la fe y la creencia de los testigos. La línea entre la realidad y la percepción suele ser difusa, y es posible que la aparición haya sido un caso de pareidolia o histeria colectiva, como se explicó en el llamado Milagro de Fátima. A pesar de las incertidumbres y debates, la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1984 sigue siendo un evento que ha dejado una huella en la memoria colectiva de los mexicanos. La profecía de los 3 números 19 continúa siendo un misterio que invita a la reflexión sobre las profecías y los supuestos milagros. ¿Fue una advertencia divina o una coincidencia? La última palabra la tienes tú. ¿Qué crees que sucedió realmente aquel día en el que la Virgen de Guadalupe supuestamente vaticinó las catástrofes? Dímelo en la sección de comentarios. Bien amigos, si están viendo este vídeo el 19 de septiembre, significa que es mi cumpleaños número 34, Goyi, un anciano. Así es. Entonces, las palabras clave para saber que llegaron al final del vídeo va a ser feliz cumpleaños, Goyi. Debo decirles una cosa, muchachos, me lastimé la espalda. No puedo estar mucho tiempo de pie, estoy haciendo un esfuerzo para estar de pie ahorita. Entonces, el sorteo que teníamos para hoy 19 de septiembre lo vamos a pasar para el 25 de septiembre. Todo sigue exactamente igual, nada más la fecha cambia porque no aguanto la espalda y tengo que mantener reposo, ¿vale? Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer que al finalizar los vídeos. Por mi parte sería todo. Yo soy iGoYouDestroys, tengo los mejores seguidores, son ustedes, muchas gracias. Pum pum.